Mm, Mis hechos están. Lo que yo no va, lo que yo no va.
Muy buenas noches, estudiantes. Vamos a compartir la clase del día de hoy. Gracias por la puntualidad. Me espera un momentito, voy a compartir la pantalla. Guay, bastante. Muy bien, estudiantes, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Ahora ya me visualizan. Buenas noches, Marlene, Aurelia, Natalie, Milagros Quispe, Susana Montalvo. Muy buenas noches. Y bueno, vamos a dar inicio a lo que nos corresponde en esta cuarta clase del curso de atención a las necesidades educativas especiales, que nos va a ayudar muchísimo a, digamos, conocer un poquito más sobre el tema de la atención, lo que nosotros como docentes podemos hacer, nuestras buenas prácticas docentes en el tema inclusivo. Muy buenas noches y vamos a compartir nuestra idea fuerza. El día de hoy es la siguiente. Lucho por mis sueños. No estoy en desventaja por mi condición. Estoy físicamente desafiada y capacitada de forma diferente. Y me encantaría que ustedes puedan visualizar esta imagen y puedan, digamos, mencionarme qué es lo que les llama la atención de la imagen que están visualizando. A una niña con discapacidad, le falta Ujú. una pierna. Ok, Victoria Becerra, gracias. Una niña que está utilizando, digamos, Una un prótesis, apoyo, Una prótesis. una una prótesis. pro. Gracias, Jacqueline, gracias, Yolanda. Así es una persona que está utilizando una prótesis por X motivos. Pero de una u otra manera, el hecho de que esta persona esté utilizando una prótesis, un complemento adicional a su cuerpo, puede hacer que esté en una desventaja solamente en esa condición física, motriz, pero intelectualmente no lo tiene. Recuerden que cada uno de las personas que presentamos alguna, digamos, condición, que presentamos alguna situación diferente, hace de que estemos enmarcados dentro de la diversidad. La idea es que las demás personas del sistema no sientan lástima, pena o evite también cualquier tipo de contacto. Lo que se quiere con el tema inclusivo es que se pueda abrazar las diferencias, que podamos vivir en un ambiente tolerante, empático, solidario, pero no de lástima, sino respetando también los derechos de las otras personas. Y definitivamente esta imagen que ustedes visualizan es la imagen que ustedes pueden encontrar en cualquier institución educativa, en cualquier medio de transporte, en cualquier entorno donde ustedes se van desenvolviendo. Entonces, luchen en este caso por sus sueños, no que nada los pueda detener,
Y esto es nuestra idea fuerza en esta ocasión. Con ello vamos a dar a conocer en sí cuáles serían las necesidades educativas especiales. En este caso, las necesidades educativas comunes. Vamos a hacer una diferenciación. Cuando hablamos de unas necesidades educativas comunes, son aquellas necesidades que comparten todos los estudiantes y que hacen referencia a los aprendizajes básicos para su desarrollo personal, para su socialización, ¿no? Y que están expresados dentro del currículum regular que corresponden en cierta medida al grupo que les pueda corresponder. Es decir, que estas necesidades educativas comunes lo vas a encontrar en todos los grados, en todos los colegios, porque recordemos de que cada niño tiene su propio tiempo, su propio estilo de aprendizaje, su forma de llegar o de entender lo que ustedes están transmitiendo. Cuando hablamos de aprendizajes básicos o aprendizajes esenciales, hablamos de leer, de escribir, de resolver problemas. En este caso, puede ser problemas de cálculo, aritméticos, que van a, digamos, a enmarcar su desarrollo del aprendizaje. Entonces, estas necesidades comunes lo vamos a encontrar en todos nuestros estudiantes en general. Muy bien, voy a compartir la siguiente diapositiva y cuando se hace mención a las necesidades educativas especiales, se refieren a aquellas necesidades personales, individuales, que no pueden ser resueltas a través de los medios y los recursos metodológicos que utiliza el docente para responder a las diferencias individuales de sus estudiantes y que para ello requieren de ser atendidas de cierta manera, generando ajustes, recursos o medidas pedagógicas importantísimas, especiales o de carácter extremo, no extraordinario, distintas a las que pueda requerir una, digamos, aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas comunes. Entonces, si lo enmarcamos dentro de esta aula podamos tener si somos 15 estudiantes dentro del aula, pueden ser 10 estudiantes que tengan necesidades educativas comunes en cuanto a la grafomotricidad, en cuanto a la, digamos, socialización, en cuanto a la lectura o inicio de la lectura, etcétera. Pero vamos a tener 5 estudiantes aproximadamente, ese es un ejemplo, o 2, tal vez o 5, que tengan necesidades educativas especiales, que son características muy propias que pueden estar presentes por alguna situación en particular, ya sea un término de condición o de discapacidad o simplemente es una necesidad educativa especial porque el estudiante habla un lenguaje muy distinto al de nosotros, porque sus características culturales o lo que él viene a nivel cultural sea distinto a nuestra aula, porque el estudiante presenta alguna condición, alguna enfermedad que hace que nos siesta constantemente, etcétera. Entonces, es lo que vamos a encontrar en nuestras aulas. Hasta acá me indican si que está entendible, está comprensible el tema. Para aquellos que recién Maybe. están, esto es nuestra idea fuerza, estamos viendo qué son las necesidades educativas comunes y las especiales. Sí, a ver, vamos a ver. Bien, espero que esté entendible. Ok, listo, me parece que sí está entendible. Vamos a seguir avanzando. Recuerden, si tienen alguna mención, alguna duda, levanten la manito o escriban en el chat del Zoom. Vamos con la siguiente. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos identificar las necesidades educativas especiales? Recuerden que ustedes como, digamos, personas que están cerca, con mayor contacto con estos estudiantes, tienen un proceso de observación, de registro también de ciertos comportamientos que nos pueden causar cierta sorpresa o nos llame la atención. Entonces,
Para la identificación de las necesidades educativas especiales, tenemos la evaluación de la competencia curricular. Recuerden que nosotros nos enmarcamos en competencias, capacidades que hacen de que nosotros podamos conocer o indagar o tener mayor información sobre diversos aspectos, sobre diversas áreas del currículo. Entonces, tenemos la evaluación de la competencia curricular, el análisis del estilo de aprendizaje. Recuerden que todos los niños son variables y que tenemos que conocer cuál sería el estilo propicio de cada niño. La evaluación del contexto del aprendizaje y la evaluación del contexto sociofamiliar. Entonces, para la identificación se va generando a través de estos 4 pasos. ¿Quién lo puede ejecutar? Si bien es cierto, en una primera instancia ya el docente, porque ahorita todos los docentes están capacitados, están en una constante actualización de informaciones sobre la atención a, o el tema inclusivo, inclusión educativa. Entonces, en una primera instancia puede ser usted o puede ser el especialista encargado de esta área, ¿no? Pero como les decía, muchos docentes están actualizados sobre estos temas y tienen una función adicional a la que ustedes tienen que cumplir y que de una otra manera asumen este proceso, ¿no? Pero recuerden también de que ustedes pueden solicitar siempre el respaldo, el apoyo de profesionales externos que pueden apoyar en este proceso de la identificación de estas evaluaciones. Muy bien, entonces hasta acá me indica si tienen alguna duda. Vamos a, en función de ello, hacer la pregunta. Sarit, te escuchamos. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Me parece a mí que sería importante el instituto nos podrían dar esta como un curso para esta especialidad. Ujú. Ok, gracias, Sari. Te hago mención y recuerdo también de que a nivel de Educadores Sin Fronteras, que es que también está auspiciada por el pedagógico, tiene la carrera técnica de atención a las necesidades educativas especiales. Una carrera técnica, me parece que son de 8 módulos. Entonces, y se dicta los sábados en la mañana. Así que tienen esa facilidad y ustedes saben que el costo es mínimo, porque obviamente implica un costo también, pero no es muy, o sea, no se excede mucho de nuestro presupuesto, pero yo sí les digamos, pediría de que ustedes puedan tener la información, puedan contactarse con Miss Viviana, quien les puede dar esa información correspondiente para que ustedes puedan llevar esta carrera técnica, ¿no? Como complemento a lo que ustedes están llevando. Y esta carrera técnica está a cargo de la Miss Carmen Benítez. Así que también lo tiene, ¿no? Pero vuelvo a Ok, Miss, recalcar que gracias. estas informaciones nos ayudan muchísimo. Ahora, yo les comentaba que a nivel de la parte, digamos, educativa del Estado, el ministerio se ha propuesto trabajar mucho el tema inclusivo. Entonces, sí hay capacitaciones constantes. Ustedes también pueden generar alianzas con los CEBES. También hay CEBES o Centros de Educación Básica Especial que hacen capacitaciones movilizando también el tema de la información, ¿no? A diferentes entornos. Y recuerden que todo es virtual, en la gran mayoría de capacitaciones o de actualizaciones es virtual. Así que tenemos ese acceso a la mano. Entonces también les doy como una sugerencia para que ustedes puedan empaparse más sobre este tema. Muy bien. Listo, vamos a seguir avanzando. Y acá nos preguntaban cómo podemos identificar a un niño con necesidades educativas especiales. Como yo le decía, ustedes son los ojos, son los oídos, son las personas que tienen ese acercamiento con los estudiantes definitivamente y que tienen en una primera instancia la observación de ciertos comportamientos que pueden llamar la atención. Uno, en este caso, como digamos, poder identificar tenemos que pueden presentar una dificultad de aprendizaje o tal vez a nivel intelectual. Entonces, esto puede llamar la atención y podríamos ahí detectar un pequeño caso. Este estudiante muestra dificultad a nivel de salud, a nivel afectivo, emocional o mental, que hace que sea de una manera
que nos pueda preocupar por este tipo de comportamientos tal vez inapropiados, inadecuados, ¿no? Acá también volvemos a recalcar el tema del aprendizaje. Cuando hablamos de la dificultad del aprendizaje, se mencionaba estos aprendizajes esenciales, ¿no? A nivel de lectura, de escritura, de resolución de problemas a nivel cálculo, a nivel numérico. Y que obviamente, digamos, genera que tenga cierto desempeño bajo en estas áreas, ¿no? Así que también podemos mencionar aquellos niños que puedan tener dificultades a nivel auditivo, a nivel motriz y a nivel visuales o físicas, como en el ejemplo que vimos al inicio en esta idea de fuerza, ¿no? Vamos a poder encontrar diferentes estudiantes que tal vez les cueste, digamos, comprender el mensaje porque tal vez no tenga el tema auditivo desarrollado, no tenga alguna dificultad o no visualiza de cerca la pizarra porque tiene una dificultad visual, ¿no? Entonces, sí, nosotros podemos detectar y solicitar, digamos, una evaluación pertinente a nivel auditivo, visual. Tal vez nosotros podemos sí solicitar una evaluación psicológica correspondiente para poder tener un diagnóstico preciso del estudiante de una manera, digamos, integral. Esa evaluación consta de, si bien es cierto, ustedes contribuyen con el aprendizaje a nivel conductual, a nivel intelectual, a nivel atención, concentración, todo lo que pueda generar, digamos, tener una información general de este estudiante. Y otra dificultad que ustedes puedan encontrar es que el estudiante no se comunica correctamente, le cuesta expresarse o entender lo que dice la otra persona, ¿no? Son algunas situaciones que ustedes puedan encontrar. Igualmente, ustedes pueden encontrar dentro de esta muestra de dificultad a nivel afectivo y emocional estudiantes que son muy sensibles, que se asustan rápidamente, que son muy intensos, que pasan de la cólera a la alegría o de la cólera al llanto, etcétera. Entonces, vamos a poder identificar situaciones muy particulares en nuestros estudiantes. Muy bien. Y para ello, nos vamos a quedar un ratito acá. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Qué hacer en todo caso cuando ustedes identifican un caso particular? Marianela nos escribe, si un niño no escucha, de hecho, tenemos que aprender el lenguaje de señas. Tendríamos que tener un mejor, digamos, diagnóstico. ¿Por qué? Porque lo que se busca con los niños que tienen la hipoacusia, que es tener tal vez, o la sordera, en este caso tenemos que saber cuál es el nivel, porque lo que se busca también es que muchos niños puedan aprender a oralizar, es decir, que si bien es cierto, el lenguaje de señas es un complemento, lo que se busca es que ellos traten de emitir algún tipo de sonido, ¿no? Entonces, ese es el complementario. Pero para ello, aquellos niños que tienen dificultades auditivas, lo que se busca es saber cuánto de porcentaje, cuánto de resto auditivo tienen para saber hasta dónde el estudiante pueda llegar, ¿no? Hasta dónde él nos pueda escuchar. A veces él necesita simplemente un tema auricular, necesita un tema de un implante, Audífonos. un audífono que le pueda ayudar a que regule y pueda escucharnos. En todo caso, tenemos que tener una información más concreta de cada estudiante. Y en casos extremos, sí podríamos considerar el uso del lenguaje de señas. Betty Sánchez, te escuchamos. Bueno, para opinar según mis experiencias, ¿no? Con los Ujú, niños, sí. las dificultades del lenguaje, he notado, que, por ejemplo, hay niños que no se expresan, es porque a veces en la casa, y yo he visto, ¿no? Converso con las mamás y veo que no les toman atención a los niños. Entonces, o Ujú, sea, no, para ella no le dan un espacio, el espacio que el niño se merece. Entonces, ellos son los que tienen dificultades para hablar, para expresar. En cambio, acá llegan al aula y uno les hace cantar, se sienten, yo los veo, los observo y se sienten atendidos, ¿no? Y por ese lado siempre les hablo y el niño y las mamás empiezan a practicar eso en casa, les digo, canten con sus hijos, tómenle atención, no se dediquen solamente al trabajo y las cosas empiezan a cambiar. Entonces,
Y estas dificultades por ejemplo, del comportamiento, el niño no toma atención, por ejemplo, tienen mucha déficit en la atención. También, Miss, tiene que ver con eso. Mucho tiene que ver el afecto que reciben principalmente de los padres. He llegado a esa conclusión con los niños que tengo, que son de 1 año hasta 3 años. Y bueno, ya los niños de 2 años, pues ellos cantan, se expresan, cuando uno les da atención, yo veo cómo es su cambio, ¿no? Esas habilidades que ellos muestran cuando se les da esa atención y ese cariño, ¿no? Y bueno, se practica así, les hablo a las mamás y sí, para que hay buenos resultados. Pero he llegado a la conclusión definitivamente que la dificultad en el habla y la dificultad de concentración del niño básicamente es por la atención que se le da, por el espacio Ok. que se le brinda al niño. Eso es lo que he concluido, con la Con la experiencia con los experiencia. niños. Ujú. Muy bien, Betty. Claro, según la experiencia que tú estás teniendo con los pequeñitos, sí, pues hay una falta de apoyo familiar en cuanto al tema de la estimulación. Recuerden que la estimulación es desde cuando son muy pequeñitos y con ello, pues conforme la dinámica se va dando, el niño va captando, va poniendo en práctica. Y esa estimulación no solamente es a nivel de lenguaje o a nivel intelectual, también a nivel afectivo, emocional, que también es súper importante. Entonces, los niños tienen que tener un desarrollo adecuado en las áreas como el lenguaje, cognitivo, motricidad fina y gruesa, la parte socioemocional, que le va a seguir ayudando a fortalecerse como personas. Entonces, desde la experiencia de Betty Sánchez es la falta de apoyo familiar que contribuye a que el lenguaje sea muy limitado, ¿no? O simplemente el tema de brindarles el celular, como en muchos casos se da, y que ahí pasen horas y horas y aprenden, aprenden, digamos, a expresarse de una manera muy distinta, ¿no? Con vocabularios o vocablos, no del Perú, sino del extranjero, ¿no? Entonces, como que pueden asumir o pueden imitar ese tipo de, digamos, expresiones. Igualmente el comportamiento. Muy bien. Me pareció que alguien levantó la manito. ¿Alguien levantó mientras estaba hablando? Yo, Miss Sí, Aurelia Aurelia. Mata. Sí, te Miss, buenas escuchamos. noches. Buenas Buenas noches. noches. Para responder en cuanto al tema, también tengo una experiencia Ujú, que de un niño así, ¿no? Con habilidades diferentes. Por ejemplo, los papás muchas veces buscan ayuda, ¿no? En los jardines, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no los quieren recibir en los jardines. Y al no ujú, encontrar ese resultado, los papás optan por enviarse a los particulares. Tal es así que en los particulares no, o sea, lo reciben, ¿no? Quizás por la sí, pensión que recibe, ¿no? La institución, pero el trato, es muy caótico y no lo veo yo, según mi punto de vista. mm, Como docentes, debemos de tratarle a ese tipo de niños, como decía mi compañera, con mucho cariño, mucha empatía, ponernos en su lugar del niño, porque ellos lo que buscan es eso. Pero muchas veces también los papás parece que se cansan, no quieren tenerlos en casa y les envían a los jardines particulares, pagan un dinero pensando, Miss, que a ese niño lo dan un buen trato ahí adentro del jardín. Pero tal ujú, es así que no es así, Miss, no, es otra realidad. Se ve otra realidad con esos niños. ¿Qué pasa con esos niños que les aíslan? Les ponen a un lado. ¿Por qué? Porque no quieren que, que molesten en la clase de los demás niños. Les ponen a ujú. un lado, los sacan afuera, les tienen afuera en el patio. Miss, yo creo que eso no deberíamos hacer, no debería suceder esto con los docentes. Eso ya, Miss, en Así. cuanto a mi aportación. Muchas gracias, Miss. Gracias. Y eso también habla mucho de la ética de los docentes, de la metodología que pueda utilizar la institución educativa en este caso particular. No solamente particular, también estatal, hay de todo, ¿no? Como les mencionaba, lo que se propone es que educación inclusiva se dé y de verdad se dé una educación inclusiva de calidad, no solamente la recepción del estudiante, sino qué más se hace con este estudiante para que avance
en este proceso del aprendizaje. Entonces, es el aprendizaje, es la socialización, es entablar un entorno empático, un entorno donde se respeten las diferencias, ¿no? Pero para ello, si bien es cierto, los docentes tienen que estar capacitados, tienen que tener esa, ese conocimiento, parte también de cómo este docente asume una responsabilidad, asume un reto. Un niño con una habilidad diferente, una condición, es un reto para cada docente. ¿Por qué? Porque tienen que generar estrategias muy particulares, muy propias para ese estudiante. Y muchos, lastimosamente, docentes no quieren asumir esa responsabilidad. Por eso es que les dejan jugando con rompecabezas, con la plastilina y avanzan con el otro grupo, ¿no? Que sí, obviamente se les hace más fácil porque pueden este grupo pues relacionarse mejor, comprender mejor, no tienen comportamientos inadecuados. Entonces ahí sí sería muy importante apelar a la responsabilidad, al compromiso, a la vocación de los docentes. Gracias, Natalie, Aurelia, por tu mención, por tu, digamos, malestar también en relación a estas situaciones que se presentan en cada institución educativa, pero como yo les decía, no solamente en las particulares, sino también en los estatales. Continuando con la clase, vemos qué es el currículum educativo, ¿no? Esto proviene del latín currículum, que es el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben de alcanzar en un determinado nivel educativo. En todo caso, este proceso hace de que el estudiante pueda tener un perfil de inicio y un perfil al finalizar, ¿no? Ya sea el año, ya sea el nivel escolar. En todo caso, con ello, lo que busca el currículum educativo es, en una primera instancia, saber o recordar, porque ya ustedes lo manejan muy bien, que el currículo educativo es la herramienta didáctica de los docentes, incluye todos y cada uno de los procesos que ya se había mencionado, que va a servir para brindar al estudiante una formación integral y completa, que es lo que se espera. Asimismo, incluye todos los recursos académicos, humanos, materiales, que van a necesitar para llevarse a cabo este proyecto educativo marcado dentro de una, digamos, parte legislativa, ¿no? Y en otras palabras, el currículum educativo es la estructura importantísima, básica, esencial del conjunto de áreas de asignaturas de cualquier colegio, institución o tal vez también de la universidad, y es lo que determina y define los procesos de enseñanza en cada ámbito. Si bien es cierto, el currículo educativo marca muchas informaciones, en la práctica es totalmente distinto, porque de lo que hacemos en el currículo, de lo que está establecido en la práctica, en la realidad, tenemos que adaptarnos, ¿no? Tenemos que ser flexibles, tenemos que ubicar al estudiante, tenemos que motivar al estudiante. Y bueno, si bien es cierto, el currículo educativo marca una guía, eh, una base, un saber qué es lo que tengo que hacer, pero como les decía, que en la práctica con nuestros pequeños varía un poco, digamos, porque nosotros tenemos que generar recursos, tenemos que generar estrategias motivadoras, llamativas, creativas, distintas, eficaces, que pueden, digamos, alcanzar a los estudiantes y que genere, digamos, este proceso, esta dinámica de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, a nivel central, ese es el currículo educativo. ¿Y qué es? Y no es un currículo nacional, ¿no? ¿Qué es lo que sí marca? En este caso, sí es qué es lo que muestra la visión de la educación que queremos como país, qué es lo que se busca en este currículo. Y esto es a nivel de Perú. Sirve de guía brindando orientaciones y nos muestra los aprendizajes que como país queremos que todos nuestros estudiantes desarrollen. Sirve de brújula, de guía, como les mencionaba, para el trabajo docente y se puede adaptar, si bien es cierto, a a las distintas realidades regionales de nuestro país. Que no es un documento
informativo, sino una propuesta educativa, ¿no? Que debe desarrollarse, como se mencionaba, con flexibilidad. Tampoco es un listado de contenidos que los estudiantes deben de aprender memorísticamente. No, tenemos que ser flexibles y no se ocupa solamente del desarrollo intelectual, sino que marca también el de que los estudiantes se desarrollen en diferentes aspectos, ¿no? El emocional, el el de socialización también es súper importante, marcando que sea una sociedad, en este caso, que los estudiantes estén y puedan ser partícipes de una sociedad más justa, sostenible, que se brinde realmente esta ciudadanía y esta convivencia. Y el currículo nacional no se cambia cada año, se evalúa y se va regulando o se va reajustando cada 5 años aproximadamente. Entonces, tenemos nuestro proceso, tenemos nuestro currículum nacional, pero se va reformulando, ¿no? Por eso que nosotros vemos contenidos totalmente distintos de lo que nosotros nos han enseñado. En la actualidad es totalmente distinto a lo que enseñan o muestran a los estudiantes hoy en día, ¿no? Creo que para muchos lo que era hace bastante tiempo, cuando nosotros estudiábamos, era más complejo, más interesante y creo que aprendíamos más y no había tanta complicación como que ahorita lo estamos teniendo, ¿no? Porque en este currículum han marcado muchas, digamos, han generado muchos enfoques transversales, muchas informaciones que hace que el estudiante sea un ente más participativo. Si bien es cierto, no memorístico, pero que sí participe más, ¿no? Activamente. Ahora tenemos propósitos, tenemos metas, tenemos retos, tenemos evaluaciones a través de lista de cotejo, de rúbricas, etcétera. No todo una información muy extensa, pero como les decía, en la práctica se va variando, ¿ok? En todo caso, hasta acá, estudiantes, alguna información, algo que quisieran comentar. Creo que estamos entendiendo o siguiendo la secuencia de la clase el día de hoy, solamente para hacer mención de que el ciclo de la educación básica regular es en nuestro sistema, obviamente se organiza en diferentes ciclos, ¿no? Tenemos los niveles inicial, primaria y secundaria, que corresponden, en el caso netamente de inicial, que es lo que nos ocupa en estos momentos, es el ciclo 1 que corresponde a las edades de 0 a 2 años y el ciclo 2 que corresponde a las edades de 3 a 5 años. Muchos de nosotros estamos en la edad de 3 a 5 años, otros hemos tenido la oportunidad de estar a nivel de 0 a 2 añitos, ¿no? Que es al nivel de cuna, como se llamaba. Y qué bueno que es una experiencia muy bonita, así que cada uno de estos ciclos marca algo muy importante, una situación muy linda, ¿no? Que creo que la experiencia es interesante. Yo les sugeriría de que también puedan tener esa experiencia de ambas edades y se especialicen en la que ustedes se han conectado, se han, digamos, y se han quedado impactadas o impactados en estos ciclos. Vamos a seguir avanzando. Cuando hablamos del diseño curricular, marca, digamos, las características de que tiene que ser diversificable, tiene que ser abierta, tiene que ser flexible en función a los principios de la educación y principios psicopedagógicos. Hablamos que el principio de la educación está enmarcado en el artículo 8 de la Ley General de Educación, donde habla de la equidad, calidad, interculturalidad, democracia, ética, inclusión, convivencia ambiental, creatividad e innovación. Y en cuanto a los principios psicopedagógicos, se sustenta un enfoque cognitivo, ¿no? Tenemos la construcción de los propios aprendizajes, el principio del desarrollo de la comunicación, el acompañamiento de aprendizajes, de los aprendizajes, de los principio de significancias de los aprendizajes, organización, integración y evaluación de los aprendizajes, ¿no? Que son las áreas que se van mencionando acá. Prácticamente estamos conociendo un poquito más o recordando, reforzando lo que pueda marcar el currículum de la educación básica regular. Y en estas áreas se trata de articular, de que haya una secuencia desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. Su articulación organiza la adquisición de competencias básicas y que se van asegurando una y otra vez, pero en esta ocasión van subiendo o van escalando
de forma más compleja, ¿no? Y también se enfatiza el desarrollo de las competencias para la vida. Al hablar de los valores, pues ya sabemos que abarca una serie de valores que marcan también nuestra convivencia, como el respeto a la vida, el respeto de forma general, la democracia, la justicia, la libertad, la autonomía, la tolerancia, solidaridad, etcétera, ¿no? Que es lo que el docente va a ir guiando, pero no lo va a trabajar solo, sino que tiene que trabajarlo con la familia. Y en cuanto a la evaluación, pues va a permitir al docente poder observar, obtener información, datos, describir, analizar, explicar, ¿no? Y que va a generar de que se pueda dar ciertas posibilidades de tener esta información de las necesidades, de los logros que puedan tener los estudiantes, con la finalidad de poder reflexionar, valorar, tomar decisiones oportunas para la enseñanza y con ello mejorar también el aprendizaje. Y eso es a nivel general. En todo caso, con todo ello, podemos considerar que las necesidades educativas especiales están a un lado, el sistema educativo de inclusión educativa está en el medio y al otro lado está el sistema educativo, ¿no? Que lo que busca es la igualdad de oportunidades, el acceso, la permanencia y el progreso de los estudiantes, que es lo que se busca. Pero con la experiencia que también Natalie, Aurelia nos había mencionado, a veces no se da. ¿Por qué? Porque hay muchas trabas en el sistema educativo, hay mucha desinformación, hay muchos prejuicios, hay muchas dejadez de muchas instituciones y de muchos docentes donde lastimosamente la igualdad de oportunidades no se dan. No hay un acceso para la participación de los estudiantes. Tampoco se generaliza la permanencia de esos estudiantes y tampoco se vela por el progreso. Solamente los mantienen y nada más. ¿Ok? Entonces, la inclusión educativa busca unir todo ello para que sí se pueda dar, digamos, el trabajo en igualdad, ¿no? Y que se dé una sociedad más justa con todo lo que hemos visto anteriormente, con valores, con trabajar las áreas de manera articulada, etcétera. Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna inquietud? Una pregunta es, en los colegios de educación especial, Ujú. allí mayormente se logran a cumplir los objetivos con los niños con los que se cuenta con esas discapacidades así auditivas, de todas las discapacidades que tengan, por ejemplo, ¿no? De habla. Sí, se llegan a También, cumplir. Pero el tema es que obviamente la situación es que porque va a un colegio especial, el niño va a poder escuchar o va a poder ver, ¿no? Tampoco es eso, sino que se van a dar estrategias, herramientas para que el niño pueda aprender según la condición que tiene, desarrollar otras habilidades que el estudiante pueda presentar. Y eso es lo que se busca en las instituciones de básica especial, darle la oportunidad de poder desenvolverse, socializar, generar actividades productivas, etcétera, ¿no? Y bueno, yo les comentaba también que es muy importante que ustedes como docentes tengan contacto con estos centros de educación básica especial, los CEBES, para que puedan tener esa información, capacitación tal vez a sus estudiantes, a sus propios padres de familia, etcétera. ok, mil gracias. Gracias. Así que yo les pediría que por favor investiguen qué centros educativos especiales están dentro de su entorno, de su sector, para que puedan generar alianzas, ¿no? Les va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos cuentan con psicólogos, cuentan con terapistas de lenguaje ocupacional, física, que generan pues obviamente la atención de verdad, de calidad para este grupo de estudiantes, cosa que en las escuelas estatales no se cuenta con un psicólogo, no se cuenta con terapista ocupacional, no se cuenta con los especialistas que puedan hacerse cargo de aquellos estudiantes que necesitan, digamos, la atención personalizada. Y eso es un tema también
del Ministerio de Educación acá que nos marca, digamos, los inconvenientes. No hay una apertura para un psicólogo dentro de una institución educativa, solamente lo consideran para lo que es secundaria. Muy bien. En todo caso, ese es el presupuesto. No lo cuentan y eso que hay una ley que lo establece, pero no se cumple. Solamente, como les digo, para el tema de educación secundaria, solo por el tema de convivencia, no el tema de prevención de violencia, de bullying, etcétera, pero más allá no hay. Entonces, ahí hay muchas fallas que todavía el ministerio, el colegio de psicólogos no se ponen de acuerdo y no se hace nada en ese aspecto de la parte psicológica o de soporte emocional en las instituciones educativas. Rocío Macedo, te escuchamos. Mil buenas noches. Con respecto a eso de los colegios para niños con necesidades especiales, hay muy pocos en el Perú, básicamente, ¿no? En Lima hay muy pocos. Por eso es que no se abastecen en recibir a todos los que realmente deberían estar, ¿no? Por eso es que a veces van a los colegios, básica regular. Por Ujú, ejemplo, en el Duato es uno de los colegios que queda por acá por Los Olivos, ¿no? no sé, sí lo conozco. Es muy, muy peleado Ujú, las la vacante. vacantes en este colegio, bastante. Y ese colegio es muy bonito, es muy Ujú, bonito ese sí, colegio, pero sí es bien, bien limitada las vacantes, ¿no? Es bien ujú, difícil encontrar una vacante en eso. Yo pienso que debería el Estado trabajar en eso, ¿no? Crear más colegios como para niños con necesidades especiales, ¿no? ya, te cuento un Es, poquito. Te cuento un sí, poquito sí. sobre lo que tú me mencionas. Sí, había muchos colegios especiales, pero ¿qué pasó? Llegó un tema de que tenían que cerrarse. ¿Por qué? Porque se daba el boom de la educación inclusiva. Entonces, ¿qué es lo que se proponía desde el Ministerio de Educación? De que los niños con, digamos, un nivel leve podrían entrar en el tema inclusivo. Por eso que hay muchos centros educativos especiales que se cerraron. Y eso ha sido Mm. entre el año casi finales 90 2000. Entonces, el problema viene desde las Ah, instancias superiores, de que lastimosamente cerraron. Es más, hay pedagógicos que sí había acá uno en el María Madre, que queda acá en el Callao, que netamente se encargaba de formar docentes en el tema de, digamos, educación especial y lo cerraron. ¿Por qué? Porque no quisieron darle la continuidad por X motivos. Ahora, la carrera de educación especial solamente está en las universidades, como en la UNIFE. He visto también, me parece, mm, mm, creo que es en la Cayetano, pero solamente son muy, muy contaditas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que, como te vuelvo a recalcar, eh, temas X han hecho de que se vaya reduciendo la calidad, la cantidad de docentes de educación especial, los colegios especiales, ¿para qué? Para darle apertura a los colegios para que puedan incluirse niños con incluye. ciertas condiciones. Y Ah. los pocos colegios que se En han cierto quedado, modo también es bueno, ¿no, Miss? también, La inclusión, sí, porque se está pero hay hablando niños mucho que de se la pueden y hay inclusión. niños que no se pueden incluir. Claro, Y ujú. aquellos niños que no se pueden incluir van a estos que han quedado, ¿no? Que son muy pocos los colegios. Muy pocos Y lo que son. debería haber es que en cada distrito haya un colegio especial. En el Ritmo Ujú. hay uno. En el caso de Los Olivos hay otro que es el Duato, pero el Duato es entre particular y parroquial, me parece, Parroquiales. Miss. de parroquial, ¿no? Y en Independencia, que es el 2, no lo recuerdo, no sé si haya uno, debe haber. En el Callao sí hay 9 centros de educación básica especial. Entonces, 9. ahí en el Callao sí tiene bastante el tema de la enseñanza o de la capacitación en cuanto a la educación inclusiva. Pero ya es un tema macro, ¿no? Desde Mm. nosotros como docentes de educación inicial, que de hecho vamos a tener niños con necesidades educativas especiales, marca el tema de capacitarnos, de perfeccionarnos, de tener obviamente pensamiento crítico, lógica, criterio para poder actuar con este grupo de estudiantes. Dios, Miss, gracias. Miss. Gracias a ti, gracias a ti. Así que aún todavía tenemos cosas que podamos mejorar, ¿no? Pero sí, hay colegios que digamos, que se crean, colegios bicentenarios y muchas cosas más
pero falta más, falta más. Más que infraestructura, necesitamos profesionales comprometidos sobre este tema u otros temas que ayuden realmente a la educación. Entonces, en función de ello, ya sabemos que tenemos ciertas falencias a nivel de, digamos, de conocimiento en cuanto al tema inclusivo, en cuanto a lo que es necesidades educativas especiales. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y acá nos habla de las buenas prácticas docentes, o que obviamente también hay concursos sobre las buenas prácticas docentes en el tema inclusivo también. Entonces, son acciones que todo educador, que todo docente utiliza para dar respuestas, en este caso, a la diversidad. Cuando hablamos de la diversidad, recuerden que no solamente hablamos de estudiantes con alguna condición de discapacidad. Hay estudiantes que presentan condición, pero sin discapacidad. Es decir, nuevamente haciendo mención a aquellos estudiantes que vienen de otro país, que vienen de una cultura distinta, que hablan otro lenguaje, otro idioma, que vienen por temas de situaciones o problemáticas familiares, niños que están en albergues. Hay situaciones distintas a las que uno pueda pensar sobre la diversidad. No solamente, como les decía, se marca en niños o en estudiantes con discapacidad. En todo caso, estas acciones van a permitir que se puedan organizar el aula de manera que permita la participación, la cooperación entre los estudiantes, darles alternativas de elección, ofrecer variedad de actividades y contextos de aprendizaje, utilizar materiales diversos, dar más tiempo a determinados alumnos, graduar el nivel de exigencia y otras muchas que se puedan originar como resultado, ojo, de la creatividad del docente. Entonces, el docente tiene que despertar su cerebro y tiene que darle pues diferentes alternativas a nuestros estudiantes. Por ejemplo, cuando se habla de una variedad de actividades y contextos del aprendizaje, podemos hacer de que las clases no necesariamente sean dentro del aula, también lo podemos hacer dentro de nuestro patio, si tenemos nuestro patio adecuado, ¿no? Nuestra sala de lectura, nuestra sala de IP, nuestro biohuerto, nuestros sectores que puedan darle, digamos, una variabilidad a nuestras clases, excelente, ¿no? Es como el docente se va, digamos, adecuando a lo que también tenemos. En el tema de utilizar diversos materiales, también, ¿no? Materiales reciclados, que es con lo que nosotros podemos utilizar y darle una variedad de significancia, también es muy importante. En todo caso, es como el docente genera recursos, actividades, estrategias para que se pueda dar esta atención a la diversidad. Muy bien, entonces, hasta acá, ¿alguna inquietud, alguna consulta me indican? ¿Está todo claro? Me dicen. Sí, vamos a seguir avanzando. Todo claro, Miss. Muy bien, vamos a visualizar en todo caso este videito que nos habla de las buenas prácticas en la educación inclusiva. Le voy a compartir. A ver, ya está. Ya, todo claro. Excelente. Buenas prácticas en la educación inclusiva. La educación inclusiva responde al desafío de ofrecer una mejor educación, en donde todos los niños y jóvenes con y sin discapacidad aprendan juntos con sus fortalezas y debilidades individuales, que puedan recibir apoyo para un mejor aprendizaje y así obtener como resultados buen desempeño, logros y su participación total. Las buenas prácticas deben orientarse adecuadamente, siendo pertinentes y relevantes al proceso formativo, decretar el respeto y la igualdad. Deben ser espacios amigables de forma colectiva. Por lo tanto, a lo largo del tiempo han realizado prácticas en algunas instituciones educativas, teniendo como resultado un éxito favorable para una educación de calidad. Y las prácticas que se han realizado son las siguientes. Establecer metas claras para autoridades y docentes, es decir, poseer una visión amplia y clara para lograr un buen aprendizaje en los estudiantes y tomar acciones para poder alcanzarla. El bienestar institucional,
En este caso, podemos colocar como ejemplo la designación del material didáctico y recursos tecnológicos, que deben estar orientados en aquellas áreas que permitan potenciar al máximo los aprendizajes. Evaluar y establecer métodos para verificar el rendimiento académico. En este caso, se podrá verificar el desempeño de los estudiantes y saber si se están logrando los objetivos educativos que han sido implementados. Adaptarse al cambio. Toda institución educativa debe lidiar con situaciones de cambio, ya sea de manera imprevista o de forma planificada. Como ejemplo, se puede decir que el aprendizaje no puede verse limitado por trabajos de remodelación o ampliación. Generación de alianzas estratégicas. En este caso podremos decir que se puede crear una alianza en ciertos contextos para establecer un diálogo con las empresas cercanas a la institución, para que los jóvenes estudiantes puedan verse beneficiados de ellas y realicen sus prácticas laborales. Para concluir, podemos decir que la educación inclusiva debe beneficiar, cubrir necesidades, pero sobre todo estar a la altura de los estudiantes, tanto con capacidades diferentes como los que no las tienen. Este tipo de escuelas no pone requisitos de entrada ni de mecanismo de selección alguno. Por lo contrario, trata de hacer efectivos los derechos de educación, es decir, que todos los alumnos se beneficien de una educación adaptada a sus necesidades. Pero lo más importante es aprender a tener una buena convivencia, basada en el respeto y la colaboración. Para concluir, quiero decirles una pequeña frase que me llamó mucho la atención, que dice: no dejar a nadie atrás. Y bueno, nos quedamos con esta frase, ¿no? No dejar a nadie atrás. Así que siempre les he recalcado a ustedes de que nosotros tenemos una gran misión. Independientemente del conocimiento, es darle calidad, es darle amor, afecto, imagen, ejemplo a nuestros estudiantes. Por ello, estamos acá, ¿no? Tenemos una misión muy bonita, muy importante que vamos a seguir desarrollando. Que tal vez algunos docentes se han ido olvidando con el transcurso del tiempo, ¿no? La idea es que no se olvide, que sigamos en esencia, en todo caso. Para reflexionar sobre este punto, solamente ustedes puedan mencionar qué prácticas docentes positivas consideras aplicar en aula. Al menos las que o los que desean participar mencionen 2 como mínimo. ¿Cuáles serían esas prácticas docentes positivas, ¿no? Que ustedes podrían implementar en un aula? ¿Cuáles podrían considerar? Miss, ¿cómo fue la pregunta? Disculpe. Está en la pantalla. ¿Qué prácticas docentes positivas consideras aplicar en el aula? Menciona 2 como mínimo. Vamos a escuchar a Aurelia. Aurelia nos ha mencionado. A ver, ¿te escuchamos, Aurelia? A ver tu audio. A ver, a ver. Acá. Ya Ya, está. ya, mis, en este caso, como docentes debemos ser muy tolerantes, empáticas con los niños. Ujú. Esto sería todo, mis, en cuanto a mi opinión. Ok. En Gracias. todo caso, tolerancia y empatía. Ok. ¿Qué es lo que podrías aplicar dentro de tu aula? Listo. Gracias, Aurelia. Nos dice confianza, tener empatía, respeto, empatía, eh, fomentar respeto, nos dice. ¿Qué más? ¿Qué otras consideran ustedes? ¿Qué prácticas docentes? A ver, les digo un ejemplo, ¿no? Implementar recursos reciclados, material reciclado dentro de mis clases, ¿no? Utilizar el libro viajero dentro de las clases, puede ser, ¿no?
generar de espacios de asamblea todos los viernes para que los niños puedan hablar durante la semana de ciertos aspectos que se dieron dentro del aula, qué cosas podemos mejorar. Generar, Enseñanza, pues, perdón, mis, dime, sensorial, multisensorial también podría ok, ser. utilizar estrategias multisensoriales. Mi, buenas Excelente. noches. Ser Participar en creativas e salones. innovadoras en las aulas, ¿no? Participativos, innovadores, generar que nuestros estudiantes puedan presentar, digamos, diversas actividades donde ellos puedan expresarse. Y ahí también estás trabajando liderazgo, estás trabajando oratoria, estás trabajando seguridad, la parte emocional, lenguaje. Muy bien, también lo podemos trabajar. Miss, El trabajo buenas con ¿Sí? los noches. padres también, ¿no, Miss? Podría ser. Trabajo colaborativo, enviar proyectos para que los papás puedan realizarlo junto con sus niños, que los papás acudan y cuentan sus experiencias, cuentan sus labores domésticas o cuentan qué es lo que hacen como profesionales o como técnicos. También, o sea, busquemos diferentes situaciones que generen de que se den prácticas docentes adecuadas. Miss, buenas noches. Buenas noches. Miss, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Los buenos, como docentes debemos practicar mucho los buenos hábitos, como docentes, que tengan los Ujú. niños muchos hábitos. Gracias. Ok, muy bien, gracias, Eh, Elina. Analí Buenas Gutiérrez. noches, Miss. Sí, también Hola. se puede preparar actividades con diferentes niveles de dificultad para Ujú. que puedan participar todos. También presentar, ¿no? O si la misma dar cualquier información, darlo en distintos formatos, no puede ser visual, auditivo, táctil, para que ellos también Ujú. puedan entender. Ujú. Excelente, también, gracias, Analí. Igualmente, utilizar medios visuales, pictogramas en cuanto a la presentación de mi sesión, en cuanto a las normas de convivencia, utilizar la música como medio de creatividad en cuanto a las diferentes, no sé, áreas, ¿no? En el parte de arte. Busquemos, ¿no? Utilizar diferentes sectores de nuestro colegio. Entonces, ahí podemos visualizar diferentes prácticas. Buscar estrategias también, Miss. Ujú. ¿Qué pasa? Materiales sensoriales también, Miss, les ayuda bastante. Así es, ¿no? Entonces, recuerden, nosotros tenemos una variedad, podemos utilizar diferentes estrategias, solamente hay que pensar. Si bien es cierto, la mayoría al inicio me había escrito, pues los temas de valores, pero ¿cómo lo puedes aplicar? ¿Verdad? ¿Cuál sería? Si bien es cierto, tú me dices respeto, ya, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la práctica que ustedes podrían hacer? Por ejemplo, un cuentacuentos, una obra de teatro, una manualidad, algo, ¿no? Un compartir, etcétera. Ujú. Judith nos dice promover participación, trabajo colaborativo, juego didáctico, debate, proyectos, etcétera. Muy bien, en todo caso, como les decía, eso queda como reflexión de ustedes. Recuerden que cada estudiante puede aprender simplemente no de la misma forma y te van a responder también no de la misma forma, como en el caso que ustedes hace ratito han podido manifestarme su respuesta, ¿no? Todos los estudiantes son totalmente distintos, no podemos generalizar, pero sí podemos motivarlos para que sigan esforzándose y sigan asistiendo y cumpliendo con sus responsabilidades escolares. Muy bien, en todo caso, lo que hemos visto el día de hoy es cómo nuestra práctica favorece mucho digamos, el seguir creciendo como estudiantes, ¿no? Y qué diferencias hay entre las necesidades educativas comunes y las necesidades educativas especiales. Eh, ¿Hasta acá alguna mención, alguna consulta? Sí, buenas Oh, noches. Yo quería Sí, hacer una consulta. ¿Y dónde sí. quedan los niños que, digamos, no sé, están preparados, no sé, o sea, saben un poco más que los demás, digamos? ¿Dónde quedan ellos? O sea, ¿cómo hay que tratar a ese tipo de niños? También ellos están dentro de las necesidades educativas especiales porque ellos tienen una capacidad, tiene otro nombre, es altas capacidades, ¿no? Niños superdotados, dotación, se los conoce en estos momentos. Y también tú le puedes generar estrategias que van más allá, o sea, que estén al nivel que ellos tienen.
Pero ¿qué es lo que pasa con este grupo de estudiantes que tienen un buen nivel intelectual? A nivel social tienen ciertas deficiencias o Ujú. dificultades, ¿no? Les Sí, cuesta socializar, les cuesta, digamos, participar en juegos porque están, digamos, más relacionados en el tema académico. Entonces tenemos que generarle una adaptación para que, si bien es cierto, se mantiene su nivel, pero socialmente también tienen que interactuar. sí, Miss, eso pasó cuando estaba trabajando el año pasado en un Ujú, estatal. En 4 años tenía un niño que leía, escribía, ujú, sumaba, restaba, multiplicaba, hacía como un niño ya, hasta nosotros le decíamos que ya se vaya a la universidad, ¿no? Pero ujú, tenía mucha dificultad para socializar. sí, Eso era su problema, no podía socializar, era muy difícil en ese aspecto el niño, ¿no? Pero era muy sí. inteligente era. Claro, y esa es su habilidad, o sea, ese es su contexto, pero ustedes, como les decía, no, eso es parte de una necesidad educativa especial, se llama dotación, o Mm, niños con altas capacidades, que si bien es cierto, para el nivel está bien, pero necesitamos trabajar el tema social. Recuerden que nuestra vida, sí. la realidad es muy distinta y tiene que aprender a defenderse, a decir no, a decir lo que piensa, lo que siente, a expresar sus emociones. Ahí hay que apuntar mucho con este grupo de estudiantes. Pero Hacer, Miss, En hacer caso, un trabajo grupal, ¿no, Miss? Ujú, En ahí sería un Miss, grupal para que socialicen todos. sí. Por ejemplo, yo talleres considero de clown, mini clown, pero chiqui clown, que puede ser talleres donde puedan expresarse corporalmente, también les puede ayudar bastante. Entonces, sí Pero es. no muchas profesoras están preparadas para trabajar con ese tipo de estudiantes. Bueno, yo le cuento un Ah, caso porque yo tengo un sobrino que se encuentra justo en ese caso. Tiene 4 años y ya ujú, lee, así como la compañera dice, también sabe sumar, está aprendiendo a multiplicar, pero más es por cuenta de él porque le llama la atención. Y en cuanto a socializar, pues sí es un niño sociable, ujú, pero le han llevado a un jardín allá en Lima. ya. Supuestamente era un jardín donde que más o menos iban con su rutina, ¿no? Pero no pasaba nada y al final lo trajeron y no Ya, le ok. encuentran. Bueno, Ana, a ver, ¿se cortó? Sí, se me anda cortando el audio, no sé, parece que me están Ya. cortando. Ujú, Ya, ujú, entonces, bueno, las profesoras que le ha tocado porque ya le van cambiando a dos jardines, uno estuvo en Lima y lo han regresado a Arequipa. Y las profesoras pues como que se aburren de él porque le gusta preguntar. Y la ujú, psicóloga de uno de los jardines le ha dicho, no tienen por qué darle tanta información a este niño. Entonces hay que frenar en su aprendizaje. Yo pienso que ujú, para mí no es correcto, pero digo, no ujú, sé, no, ellos creo que se van mucho a la currícula. Entonces como que hay que respetar, este niño ya no debería de seguir aprendiendo o algo. Entonces por eso yo decía, ujú. no, así como hay niños especiales, con habilidades especiales, él también me parece que es uno de esos niños. Sí, Entonces, así es. creo que para todos debería de ser por igual, ¿no? No solamente Ujú, enfocarnos en este niño necesita ayuda y este niño ya no necesita nada, pues, ¿qué hace? Mi hermana va, lo deja, termina la ficha y para que ya no lo moleste la Miss le dice, mamita, puede recogérselo ya a su hijo y se lo lleva. ujú. No me No, parece tampoco claro, por eso necesario. con él se generaría otro tipo de actividades. Por ejemplo, ya está bien, avanzó la ficha, pero todavía a nivel de responsabilidad, de compartir, a nivel de educación física o psicomotricidad, dependiendo lo que lleva, también se necesita un poco más. Entonces, es darle otra, digamos, es adecuar el currículum para él. Entonces, y es algo muy cierto, no todos los docentes están capacitados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, va a depender de nuestra voluntad. O sea, si algo me interesa, yo voy a seguir capacitando. Este grupo de estudiantes con altas capacidades, si bien es cierto, existe, sí hay, pero es en mínima cantidad. ¿Por qué? Porque generalmente en nuestras instituciones vamos a encontrar lo contrario, ¿no? Niños que tienen bajas capacidades, niños que presentan alguna condición como TEA, TDAH, síndrome de Down, ¿no? ¿Qué es lo que se está dando? Temas de lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, hay una, digamos, diferencia abismal, pero en ambos casos se necesita trabajar diferentes actividades y estrategias.
Pero no es que se frene el aprendizaje, sino que el niño va a seguir aprendiendo, sino hay que buscar cuál sería el interés de este estudiante para que pueda, digamos, potencializarlo y de hecho pueda sobresalir en ese aspecto. Pero también hay que darle otros espacios donde el niño pueda vivenciar su niñez, ¿no? O sea, disfrutar del juego, disfrutar de lo sensorial. Eso sería muy importante que lo puedan tomar en cuenta. Gracias, Annalí. Y Marianela, ¿cuál es tu pregunta? Solo quería aportar o decir, ¿no? Como en el caso que mi hermano, un caso que pasó, ¿no? Mi hermano cuando fue sus prácticas allá a un colegio especial, Ujú, los niños, un niño mucho se le apegaba a mi hermano, demasiado, y dice mi hermano que él tenía que tratar disimuladamente de rechazarlo al niño porque demasiado el niño ya en ujú. las actuaciones que habían, cuando lo veía mi hermano que llegaba, el niño corría a sentarse en sus faldas y entonces mi hermano lo trataba de alejarse, ¿no? Pero veía que el niño se sentía muy triste y se iba a un lado bien triste y lo miraba mi hermano. Pero ahí en esos casos, sí van a haber momentos que niños, ¿no? Se te apeguen mucho a ti. Ujú. Entonces, ¿cómo haríamos ahí la forma de no hacerlo sentir mal a ese niño? ¿Cuántos años tiene tu hermano? No, ya hace muchos años que le tocaron sus prácticas, sino que recordé que él me contó que tenía que tener cuidado, pues, ¿no? Por eso de acoso con los niños, ¿no? Él dice que Claro, sí, es muy cierto. No solamente el hecho de ser varón, sino también nosotras tenemos que tener cierto cuidado porque hay niños que digamos, se puedan enganchar contigo por el trato, por la manera como tú puedas expresarte con ellos. Así siempre es bueno tener cuidado. Y bueno, tratar de mantener siempre tu posición, en este caso de docente, para que vean esa imagen distinta, ¿no? Y hablar con la familia. De hecho, ver cómo es la dinámica familiar le va a ayudar bastante a este estudiante o a la persona en este caso para saber cómo manejar y afianzar también la comunicación con la familia. Tal vez está pasando algo en casa que él busca o buscaba en tu hermano, esa comunicación, ese tiempo, esa atención que tal vez en casa no lo tenía. Hay diferentes factores que podamos determinar, ¿no? No solamente sería uno, porque tal vez él buscaba solamente la amistad, buscaba, digamos, el acompañamiento. Pues tendríamos que ver diferentes esferas. Muy bien, mil gracias por su Gracias. orientación. Muy bien, estudiantes. Muchísimas gracias por la clase del día de hoy. Me parece que hay alguna pregunta más para poder finalizar la clase y ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Recuerden que hoy día estamos iniciando nuestra primavera. Muchos de ustedes habrán tenido alguna actividad central en sus colegios, en sus instituciones, así que a seguir disfrutando de estos días. Cuídense, un fuerte abrazo a la distancia. Nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias, Bendiciones. Gracias, Miss. Buenas Miss. Gracias, noches. Miss. Bendiciones. Gracias. Dios la bendiga. Gracias, Miss. Bendiciones. Gracias. Feliz día también para ustedes. Gracias.